Diego Mendoza tenía apenas 10 años, pero la vida ya le había enseñado que el mundo de los adultos podía ser despiadado e implacable. Cada día, después del colegio, su tía lo llevaba al hospital para visitar a su padre, Roberto Mendoza, quien llevaba meses en estado vegetativo tras un grave accidente de motocicleta. Diego no comprendía completamente lo que significaba esa situación, pero sabía que su papá yacía allí, inmóvil, con los párpados cerrados, rodeado de aparatos que producían sonidos constantes. Su rutina diaria se había limitado a esas visitas silenciosas. Llegaba, se acomodaba junto al lecho y conversaba con su padre sobre su jornada. Le narraba sobre el colegio, sus deberes escolares, incluso sobre los programas infantiles que observaba. En ocasiones, le sujetaba la mano, esperando que en algún momento la presionara en respuesta. Los doctores afirmaban que no había progreso, que Roberto se encontraba médicamente estable pero sin indicios de recuperación. Para Diego, eso carecía de importancia. Él únicamente deseaba que su papá retornara. Pero existía algo que lo perturbaba cada vez más. Verónica, su madrastra, era una mujer atractiva y siempre elegantemente vestida. Portaba vestimentas costosas y poseía un aire de superioridad que la hacía sobresalir en cualquier lugar. Desde que su padre había caído en coma, ella se había establecido como la señora de la casa, tomando decisiones sobre todo. A los ojos de los demás, representaba la esposa devota que sufría por la tragedia, pero Diego jamás había percibido su afecto. Ella no lo maltrataba abiertamente, pero siempre había una frialdad en su mirada cuando se dirigía a él. Desde hacía algunas semanas, Diego observaba que Verónica visitaba el hospital con mayor frecuencia. Anteriormente, aparecía ocasionalmente, pero últimamente llegaba diariamente, casi siempre a la misma hora, precisamente antes de que las enfermeras suministraran los fármacos a su padre. Diego no comprendía el motivo, pero la forma en que ella observaba a médicos y enfermeros le provocaba escalofríos. «Diego, cariño», le expresó un día, inclinándose hacia él con una sonrisa artificial. «No deberías venir tan frecuentemente. Es preferible que recuerdes a tu papá como era anteriormente, no de esta manera». Él la observó con el ceño fruncido. «Papá va a despertar», declaró con determinación. «Y cuando suceda, deseo estar presente». Verónica suspiró, como si estuviera fatigada de repetir lo mismo. «A veces es necesario aceptar la realidad», Diego, murmuró. «Los médicos afirman que no existen esperanzas». Diego apretó los labios y desvió la mirada hacia su padre. Roberto respiraba con asistencia de un tubo, pero su rostro continuaba siendo el mismo. No parecía alguien que fuera a fallecer. Parecía alguien que estaba durmiendo, aguardando el momento de despertar. Ese mismo día, Diego presenció algo que lo dejó intranquilo. Verónica se aproximó al gotero con una expresión preocupada, como si estuviera verificando algo rutinario. Manipuló la bolsa de suero con cuidado, sin precipitarse, asegurándose de que nadie estuviera observando demasiado de cerca. Diego, sentado en el rincón de la habitación, notó el gesto, pero no pudo ver exactamente qué realizaba. «¿Todo está correcto con los medicamentos?», preguntó Diego con precaución. Verónica le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Por supuesto, cariño. Solo verifico que todo esté en orden». «Nada, querido», respondió con una sonrisa. «Solo revisaba que todo estuviera correcto». Diego no expresó nada, pero su mente comenzó a funcionar. Algo no estaba bien. Cuando su tía llegó para llevarlo de regreso a casa, él se aferró a su mano con más intensidad de lo habitual. Sentía que algo negativo estaba ocurriendo, pero no sabía cómo demostrarlo. Y lo peor era que nadie le creería. Diego no podía eliminar de su mente la imagen de Verónica tocando la bolsa del suero de su padre. No sabía exactamente qué había realizado, pero algo en su instinto le indicaba que no era normal. En el colegio, mientras los demás niños jugaban y reían en el recreo, él permanecía sentado en un rincón, con los brazos cruzados, reflexionando sobre lo que había presenciado. Cuando llegó el momento de visitar a su padre, su tía lo condujo al hospital como todos los días. Diego ingresó en la habitación y se acercó al lecho de Roberto, tomando su mano con cuidado. «Hola, papá», susurró, «hoy aprendí una palabra nueva en el colegio, perseverancia». La profesora explicó qué significa continuar adelante, aunque todo parezca difícil. «Yo sé que tú también estás siendo perseverante, ¿verdad?».
Esperó una respuesta, aunque en el fondo sabía que no la obtendría. Suspiró y se acomodó en la silla junto al lecho. Minutos después, Verónica apareció. Portaba su abrigo de piel y un bolso costoso, como si en lugar de visitar a su esposo enfermo, estuviera dirigiéndose a un evento elegante. Sonrió al ver a Diego, pero él no le devolvió la sonrisa. «Diego, cariño». «¿Por qué esa expresión?», preguntó, con su tono meloso de siempre. Él no respondió. En su lugar, la observó con atención. Como había pasado todo el día reflexionando sobre ello, se había percatado de un patrón. Verónica siempre llegaba justo antes del horario en que las enfermeras administraban los medicamentos, y al igual que el día anterior, ella se aproximó al gotero con disimulo. Diego sintió un escalofrío. Esta vez no permaneció callado. «¿Por qué siempre tocas el suero de mi papá?», preguntó con voz firme. Verónica parpadeó, sorprendida. Durante un segundo, su expresión cambió, pero rápidamente volvió a sonreír. «Solo verifico que todo esté bien, Dieguito. No tienes que preocuparte por eso». Pero Diego no estaba convencido. Su instinto le gritaba que algo andaba mal. En ese momento, una enfermera ingresó en la habitación. Era una mujer de cabello recogido y expresión amable. «Buenas tardes, señora Verónica», saludó con cortesía. «Es hora de administrar la medicación del señor Roberto». Verónica dio un paso atrás y fingió que no le importaba, pero Diego no apartó la mirada de ella. La vio morderse el labio inferior mientras la enfermera verificaba los sueros y tomaba una nota en su tabla. «Qué extraño», murmuró la enfermera de repente. «¿Qué sucede?», preguntó Diego, antes de que Verónica pudiera intervenir. La mujer frunció el ceño y sacudió la cabeza. «Nada preocupante, cariño», dijo con una sonrisa forzada. «Solo que la bolsa del suero está un poco más baja de lo que debería estar a esta hora. Quizás hubo un pequeño ajuste». Diego vio a Verónica tensarse por un breve instante, pero luego la mujer rió suavemente. «Debe haber sido alguna enfermera en el turno matutino», dijo con indiferencia. «No es nada, ¿verdad?». La enfermera dudó, pero al final asintió. «No, seguramente no», respondió. «De todas formas, cambiaré la bolsa ahora mismo». Verónica se despidió con rapidez, alegando que tenía asuntos que atender, pero cuando salió de la habitación, Diego la vio apretar la mandíbula con fuerza. Él sabía que su madrastra estaba mintiendo, lo que no sabía era qué tan peligrosa podía llegar a ser. Diego no podía dormir. Su conversación con la enfermera continuaba dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué el suero de su papá estaba más bajo de lo normal? ¿Por qué Verónica siempre llegaba antes de que le administraran la medicación? ¿Y por qué se ponía tan tensa cuando alguien mencionaba los sueros? A la mañana siguiente, mientras su tía lo preparaba para el colegio, Diego decidió que tenía que hacer algo. «Tía, ¿puedo llegar un poco más temprano al hospital hoy?», preguntó mientras desayunaban. «Claro, cariño», respondió ella, revolviendo su café. «Pero, ¿por qué tanta prisa?». Diego se encogió de hombros. «Solo quiero pasar más tiempo con papá». Su tía sonrió con ternura y le acarició la cabeza. «Eres un buen hijo, Diego. Estoy segura de que tu papá lo sabe». Lo que Diego no le expresó es que necesitaba descubrir qué estaba haciendo Verónica. Esa tarde, cuando llegaron al hospital, Diego se apresuró a ingresar en la habitación de su padre y se ocultó detrás de la cortina que separaba el lecho de Roberto de los instrumentos médicos. Se acurrucó en un rincón, asegurándose de no hacer ruido. Su tía pensó que había ido al baño y no sospechó nada. Pasaron unos minutos, y como si estuviera siguiendo un reloj, Verónica apareció. Diego pudo ver sus tacones brillantes detenerse junto al lecho de Roberto. «Hola, mi amor», murmuró ella, con una voz tan suave que apenas se oía. Pero Diego no creyó, ni por un segundo, que sus palabras fueran sinceras. Verónica miró a su alrededor. No había nadie en la habitación. Se inclinó sobre el lecho y deslizó la mano dentro de su bolso, sacando un pequeño frasco. Diego entrecerró los ojos para ver mejor. Era un líquido transparente. Con movimientos rápidos y cuidadosos, Verónica abrió la tapa del gotero conectado al suero de Roberto y vertió unas gotas del líquido en la bolsa. Luego cerró todo con precisión y guardó el frasco en su bolso.
Diego contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza. No había dudas, su madrastra estaba haciendo algo malo. Cuando Verónica se enderezó, su mirada se dirigió a la cortina detrás de la cual Diego estaba escondido. Él se congeló. ¿Lo había visto? Se quedó inmóvil, conteniendo el aire, mientras Verónica escaneaba la habitación con los ojos entrecerrados. Después de unos segundos, pareció relajarse y salió con calma, como si nada hubiera pasado. Diego esperó un minuto antes de salir de su escondite. Sus manos temblaban, corrió hasta el lecho de su padre y miró la bolsa de suero. El líquido seguía igual, pero ahora él sabía la verdad. Verónica estaba manipulando los medicamentos de su papá. La pregunta era, ¿cómo podía probarlo? Diego no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que Verónica estaba haciendo algo terrible, pero ¿cómo podía demostrarlo? Era solo un niño de 10 años, y cada vez que intentaba hablar, los adultos lo ignoraban. Esa misma tarde, cuando llegó a casa, intentó hablar con su tía. «Tía, tengo que decirte algo sobre Verónica», dijo con urgencia. «¿Qué pasa, Diego?», preguntó ella, sirviéndose una taza de té. Ella está haciendo algo malo con los medicamentos de papá», soltó, sin rodeos. Su tía frunció el ceño y dejó la taza sobre la mesa. «Diego, cariño, sé que todo esto es muy difícil para ti», dudó por un instante, mirándolo con preocupación, pero Verónica no haría algo así, ¿verdad? Intentó convencerse a sí misma, aunque en su voz había una ligera vacilación. «La vi», insistió Diego. Su tía suspiró, aún sin convencerse del todo, pero la expresión en los ojos de su sobrino la hizo dudar por primera vez. «La vi», insistió él, levantándose de la silla. Se quedó a solas con papá y vertió algo en su suero. Su tía suspiró y lo miró con compasión. «Diego, ¿estás preocupado por tu padre? Lo entiendo, pero Verónica también está sufriendo. Ella nunca haría algo así». Diego sintió un nudo en el estómago. No importaba lo que dijera, nadie le creería. Esa noche, mientras yacía en su cama, ideó un plan. Si los adultos no le creían, él mismo reuniría las pruebas. Al día siguiente, cuando su tía lo llevó al hospital, Diego esperó ansiosamente la llegada de Verónica. Se sentó junto a su padre y fingió estar distraído con un cuaderno de dibujos, pero en realidad estaba atento a cada movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que Verónica ingresara. Como siempre, vestía de manera impecable y saludó a Diego con su sonrisa falsa. «Hola, cariño, ¿cómo está tu papá?», preguntó, acercándose al lecho de Roberto. Diego no respondió, solo la observó. Como si fuera parte de su rutina, Verónica esperó a que la enfermera saliera de la habitación. En cuanto estuvo sola con Roberto y Diego, abrió su bolso y sacó el pequeño frasco. Pero esta vez, Diego estaba preparado. Apenas Verónica vertió las gotas en el suero, él se puso de pie de golpe. «Te vi», exclamó, señalándola con el dedo. Verónica se quedó inmóvil por un segundo, pero luego rió suavemente. «¿De qué estás hablando, Dieguito?», preguntó, fingiendo inocencia. «Pusiste algo en el suero de mi papá», insistió él. «Voy a decirle a la enfermera». Verónica cerró el frasco y se inclinó hacia él, su sonrisa desapareciendo. «Escúchame bien, Diego», susurró, con una voz baja y afilada. «Si sigues inventando historias, hablaré con tu tía y haré que no te dejen venir más al hospital». El corazón de Diego latía con fuerza. «No estoy inventando nada», susurró de vuelta, con el miedo corriendo por sus venas. «Entonces deja de meterte en asuntos que no entiendes», dijo Verónica, enderezándose y acomodándose el bolso, como si nada hubiera pasado. «Ahora sé un buen niño y quédate en silencio». Diego la observó salir de la habitación, sintiendo un frío inexplicable recorrer su espalda. Había perdido esta ronda, pero no se daría por vencido. Tenía que encontrar una forma de detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Diego sabía que no podía luchar solo contra Verónica. Si quería salvar a su padre, necesitaba a alguien que lo creyera, alguien que pudiera hacer algo al respecto. Pero, después de que su tía desestimara sus palabras, ¿quién confiaría en un niño de 10 años? Con el miedo latente en su pecho, decidió que debía actuar con inteligencia. No podía apresurarse ni cometer errores. Al día siguiente, cuando llegó al hospital,
notó que la enfermera que atendía a su padre no era la misma de siempre. Esta vez, era una joven de cabello castaño recogido en una coleta y expresión tranquila. Diego leyó su nombre en la placa de su uniforme, Carmen. Esperó hasta que su tía salió un momento a hablar con los médicos y se acercó a ella con determinación. «Señorita Carmen, ¿puedo preguntarle algo?», dijo con voz baja. Ella sonrió con amabilidad. «Claro, Diego. ¿Qué pasa?». Él respiró hondo y juntó el valor para hablar. «Creo que alguien está cambiando los medicamentos de mi papá», susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que Verónica no estuviera cerca. Carmen parpadeó, sorprendida. «¿Cómo dices?». «Lo vi con mis propios ojos. Mi madrastra pone algo en el suero de mi papá cuando nadie está mirando. Lo hace justo antes de que ustedes le den los medicamentos». La enfermera frunció el ceño, evaluándolo. «Diego, esas son acusaciones muy serias». «Lo sé», exclamó él, «pero nadie me cree. Mi tía dice que estoy imaginando cosas, pero no es así». Carmen lo observó durante un largo momento. Sus ojos parecían analizarlo con detenimiento, como si estuviera decidiendo si debía tomarlo en serio o no. «Escucha, Diego», dijo con tono suave. «No puedo acusar a nadie sin pruebas, pero puedo revisar los registros de medicación de tu papá». «Gracias», susurró él, sintiendo una chispa de esperanza. Carmen tomó la tabla con los datos de Roberto y revisó los números con cuidado. Pasaron unos minutos en silencio mientras comparaba información en la pantalla de la computadora. Entonces, Diego vio cómo su expresión cambiaba. «Esto es extraño», murmuró para sí misma. «¿Qué pasa?», preguntó Diego, inquieto. Carmen frunció los labios, pensativa. Las dosis administradas en los últimos días no coinciden exactamente con lo que está prescrito. No es un cambio drástico, pero hay pequeñas variaciones. Al principio, pensamos que era un simple ajuste dentro de los márgenes normales, pero ahora que lo mencionas, esas discrepancias coinciden con los momentos en que Verónica visitaba a Roberto. Debemos investigar más a fondo». Diego sintió un escalofrío. «Eso significa que no estoy loco». Carmen suspiró y le puso una mano en el hombro. «No, Diego. No estás loco». Él la miró con esperanza. «Puedes ayudarme a demostrarlo». La enfermera apretó los labios y asintió. «Voy a vigilar más de cerca los medicamentos de tu papá, y si noto algo extraño, lo reportaré». Por primera vez en días, Diego sintió que no estaba solo en esta lucha. Había encontrado un aliado, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Verónica empezaba a sospechar que alguien se interponía en su camino, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Diego sentía un poco de alivio. Por primera vez desde que había comenzado a sospechar de Verónica, alguien le creía. Carmen no solo había escuchado su historia, sino que también había encontrado inconsistencias en los registros médicos de su padre. Sin embargo, todavía no tenían pruebas concretas. Pero lo que Diego no sabía era que Verónica también estaba empezando a sospechar. Al día siguiente, cuando Diego llegó al hospital con su tía, notó algo extraño. Normalmente, Verónica llegaba poco después que ellos, justo antes de la administración de los medicamentos de su padre. Pero ese día, ella ya estaba allí cuando ingresaron en la habitación. Sentada en una silla junto al lecho de Roberto, fingía preocupación mientras le sujetaba la mano con delicadeza. En cuanto vio a Diego, le dedicó una sonrisa dulce, pero él no se dejó engañar. «Dieguito, qué bueno que llegaste», dijo, como si nada hubiera pasado. «Estaba hablando con los médicos sobre el estado de tu papá». Diego la miró con desconfianza y se acercó lentamente al lecho. «¿Y qué dijeron?», preguntó, fingiendo desinterés. «Lo mismo de siempre. Que no hay avances. Que lo mejor sería aceptar la realidad», suspiró, mirándolo con lástima. «Sé que es difícil, cariño, pero debemos pensar en lo que es mejor para él». Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente qué significaban esas palabras. Verónica quería convencer a todos de que era hora de desconectar a su padre, pero él no iba a permitirlo. «Papá va a despertar», dijo con firmeza, sosteniendo la mano de Roberto con fuerza. Verónica no respondió de inmediato. En cambio, su expresión se endureció por un breve instante antes de que volviera a sonreír.
Veremos qué pasa, murmuró, levantándose de la silla. Voy a hablar con los doctores otra vez. Vuelvo en un momento. Diego la vio salir y apretó los puños. Algo no estaba bien. Cuando Verónica desapareció por el pasillo, Carmen ingresó en la habitación para revisar a Roberto. Hola, Diego, lo saludó con una leve sonrisa. ¿Cómo estás hoy? Preocupado, admitió él. Verónica está tratando de convencer a todos de que desconecten a mi papá. La enfermera frunció el ceño. No pueden hacerlo sin la autorización del médico principal, aseguró. Pero entiendo por qué estás nervioso. Mientras hablaban, Verónica regresó. Diego la vio detenerse en la puerta por un instante antes de ingresar con una sonrisa forzada. Enfermera, ¿podría hablar con usted afuera un momento?, pidió con amabilidad exagerada. Carmen vaciló, pero finalmente asintió y salió de la habitación con ella. Diego sintió un escalofrío, se levantó y corrió hasta la puerta, pegando la oreja contra la pared para escuchar. No quiero ser grosera, pero he notado que últimamente ha estado muy pendiente de mi esposo, dijo Verónica, con un tono que sonaba amable, pero llevaba un filo peligroso. Sé que su trabajo es cuidar a los pacientes, pero prefiero que las decisiones médicas sean discutidas solo conmigo. Mi trabajo es asegurarme de que el paciente reciba la atención correcta, respondió Carmen con calma. Y he visto algunas irregularidades en su medicación. ¿Irregularidades? Verónica rió suavemente. Eso es ridículo. Pero si insiste en seguir con esto, hablaré con el director del hospital. No quiero que ningún personal interfiera con el tratamiento de mi esposo. Hubo un silencio tenso. Lo entiendo, señora, respondió Carmen al final. Solo hago mi trabajo. Verónica regresó a la habitación con una expresión triunfante. Diego la miró con rabia contenida. Creo que voy a pedir que asignen a otro enfermero para Roberto, dijo Verónica con tranquilidad. No quiero que haya más confusión con su medicación. Diego sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Verónica iba a deshacerse de Carmen. Iba a eliminar a la única persona que los estaba ayudando. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo rápido. Diego sintió un nudo en la garganta cuando escuchó las palabras de Verónica. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería deshacerse de Carmen porque ella era la única que sospechaba de sus acciones. Si lograba que la cambiaran, nadie más vigilaría los medicamentos de su padre. No podía permitirlo. Cuando Verónica salió de la habitación para hablar con la administración del hospital, Diego corrió tras Carmen, que caminaba por el pasillo con el ceño fruncido. «Señorita Carmen», llamó en voz baja, jalando su bata. Ella se giró y lo miró con preocupación. «Diego, ¿qué pasa?» «Verónica va a hacer que la cambien de turno», dijo rápidamente. «Lo escuché». Carmen suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Lo imaginaba. Pero no podemos hacer nada sin pruebas». Diego apretó los puños. «Entonces, tenemos que conseguirlas». La enfermera lo miró fijamente por unos segundos, y luego asintió con determinación. «Bien, pero hay que ser cuidadosos». Diego sabía que Verónica siempre manipulaba los medicamentos antes de que se los administraran a su padre. Tenían que atraparla en el acto. Cuando regresaron a la habitación, Verónica ya estaba allí, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Carmen actuó con naturalidad y dijo: «Voy a cambiar la bolsa de suero antes de la siguiente dosis, señora. Solo quiero hacer un último chequeo». Verónica levantó la vista y la observó por un momento antes de sonreír con falsedad. «Por supuesto, enfermera, confío en su criterio». Diego notó que su madrastra estaba relajada. No tenía idea de que ellos estaban un paso adelante. Cuando Carmen cambió la bolsa de suero, lo hizo frente a Diego, dejando la nueva en su lugar. Luego, con un guiño sutil, dejó la habitación, dándole a Verónica exactamente lo que quería. Privacidad con Roberto antes de la siguiente dosis. Diego fingió estar distraído, pero mantuvo la vista en Verónica. Esta vez, sin embargo, ella no se apresuró como antes. Miró alrededor de la habitación con cautela, asegurándose de que no había testigos. En lugar de abrir su bolso de inmediato, se acercó al gotero con lentitud, como si simplemente estuviera ajustando algo.
Diego se tensó. Parecía que Verónica estaba sospechando de algo. Fue entonces cuando la puerta se abrió repentinamente y Carmen ingresó con una bandeja. Verónica se giró de golpe, su mano aún cerca del suero. «Señora Verónica», preguntó Carmen con naturalidad. «¿Todo bien?» «Por supuesto», respondió ella, alejando la mano del gotero. «Solo estaba revisando». Verónica lo destapó y vertió unas gotas en la nueva bolsa de suero. Esta vez, Diego no se quedó callado. «Te vi», exclamó, poniéndose de pie. Verónica se sobresaltó y giró la cabeza bruscamente. «¿De qué estás hablando, Diego?», preguntó con su tono dulce de siempre, pero su rostro estaba tenso. «Le pusiste algo al suero de mi papá», dijo con valentía. «Lo vi con mis propios ojos». Verónica cerró el frasco y dio un paso hacia él. «Escúchame bien, niño», susurró en voz baja, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No tienes idea de lo que dices». «Sí, la tengo», gritó Diego. «Carmen». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Carmen y otro médico ingresaron a la habitación justo a tiempo para ver a Verónica guardando el frasco en su bolso. El silencio fue sepulcral. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el doctor con el ceño fruncido. Carmen, sin perder un segundo, caminó hacia la bolsa de suero y la revisó. «Doctor, creo que esta solución ha sido alterada». Verónica intentó reírse. «Esto es ridículo. No sé qué tipo de acusación es esta, pero...» «Revisaremos la bolsa en el laboratorio», interrumpió el doctor. «Si encontramos algo extraño, se tomarán medidas». Diego observó cómo Verónica se quedaba sin palabras por primera vez. Habían logrado atraparla, pero todavía quedaba una última batalla por pelear. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras veía cómo el doctor y Carmen retiraban la bolsa de suero para enviarla al laboratorio. Por primera vez, tenía la sensación de que Verónica no podía escapar, pero su madrastra no era alguien que se rendía fácilmente. «Esto es un malentendido», dijo, con una sonrisa forzada, cruzándose de brazos. «No sé qué está tratando de insinuar, doctor, pero jamás haría algo que pusiera en riesgo la vida de mi esposo». El médico la observó con el ceño fruncido. «La prueba de toxicología nos dirá si el suero ha sido adulterado. Si no tiene nada que ocultar, no debería preocuparse». Por primera vez, Diego vio un destello de miedo en los ojos de Verónica. «No necesito soportar estas acusaciones ridículas», espetó, mirando a Carmen con desdén. «Hablaré con el director del hospital. Esto es un abuso». «Usted puede hacer lo que quiera, señora, pero si encontramos alguna sustancia extraña en el suero, será asunto de la policía», respondió el doctor con firmeza. Verónica apretó los labios y tomó su bolso con manos temblorosas. «Espero que se disculpen cuando se den cuenta de que todo esto es un error», dijo antes de girarse y salir de la habitación con pasos apresurados. Diego la siguió con la mirada. Sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados. Pasaron varias horas de incertidumbre. Carmen y el doctor habían enviado el suero al laboratorio, pero Diego no podía quedarse tranquilo. Cada minuto que pasaba sin respuestas lo hacía sentirse más ansioso. Su tía llegó poco después y notó su inquietud. «Diego, ¿qué ocurre? Pareces nervioso», dijo con preocupación. Él la miró, dudando. Su tía no le había creído antes, pero ahora tenía pruebas. «Tía, los médicos están investigando los medicamentos de papá. Creo que Verónica estaba haciendo algo malo», dijo con voz temblorosa. Su tía frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo, Diego?» «Lo que escuchaste», dijo Carmen, entrando a la habitación. «Hemos encontrado inconsistencias en la medicación de Roberto, y ahora estamos esperando los resultados de laboratorio». La tía de Diego se llevó una mano al pecho. «No puede ser». Diego sintió una punzada de alivio al ver la duda en su rostro. Tal vez ahora ella lo creería. Poco después, el doctor regresó con una carpeta en las manos y una expresión seria. «Tenemos los resultados», anunció. El corazón de Diego latió con fuerza. El suero tenía rastros de una sustancia que, en dosis pequeñas, puede debilitar lentamente a un paciente sin que sea detectado fácilmente. Si hubiera seguido administrándose, Roberto habría empeorado progresivamente hasta que su cuerpo no resistiera más.
Un silencio sepulcral cayó en la habitación. Diego sintió que le faltaba el aire. Había estado en lo cierto todo el tiempo. Verónica había estado envenenando a su padre. Esto es un intento de homicidio, continuó el doctor con voz grave. Debemos notificar a las autoridades de inmediato. Su tía se llevó las manos al rostro, horrorizada. Dios mío. Carmen tomó la mano de Diego y la apretó con suavidad. Lo hiciste bien, Diego, susurró. Salvaste a tu papá. Pero el niño apenas podía procesarlo. Solo podía pensar en una cosa: Verónica no se iba a rendir sin luchar. Y ahora que la verdad había salido a la luz, podía volverse más peligrosa que nunca. Las horas siguientes fueron un torbellino. La policía llegó al hospital y tomó declaración del doctor, de Carmen y, por supuesto, de Diego. Su tía, aún en shock, permaneció a su lado mientras los oficiales hacían preguntas. ¿Cuándo comenzaste a sospechar?, le preguntó un policía de aspecto serio. Hace semanas, respondió Diego con voz firme. Siempre la veía llegar justo antes de que le dieran los medicamentos a mi papá. Y luego, la vi poner algo en su suero. El oficial asintió, tomando notas. Hiciste lo correcto al decirlo, chico. Gracias a ti, evitamos que esto llegara más lejos. Diego asintió, pero su mente estaba en otra parte. Miró a su padre, aún inmóvil en el lecho. Lo había salvado de Verónica, pero ahora lo que más deseaba era que despertara. La policía encontró el frasco en el bolso de Verónica cuando intentó salir del hospital. Fue arrestada en el acto, y aunque intentó fingir inocencia, las pruebas eran demasiado claras. Cuando la sacaban esposada, sus ojos se clavaron en Diego. «Tú hiciste esto», susurró con rabia contenida. Diego sostuvo su mirada, sin miedo. «Sí», respondió. Verónica apretó los labios con furia mientras los oficiales la escoltaban fuera del hospital. El niño soltó el aire contenido en sus pulmones y sintió, por primera vez en semanas, que podía respirar de verdad. Los médicos revisaron de inmediato el estado de Roberto. Sin la sustancia que Verónica había estado administrándole en secreto, su organismo comenzó a estabilizarse. «Es posible que pronto veamos alguna mejoría», dijo el doctor. «Ahora que su cuerpo no está recibiendo más toxinas, tiene una oportunidad real de despertar». Diego sintió que el corazón le latía con fuerza. A partir de ese día, no se perdió ni una sola visita. Cada tarde, después del colegio, se sentaba junto al lecho de su padre y le hablaba. «Papá, ya no tienes que preocuparte. Verónica se fue. No va a hacerte más daño». Los días pasaron. Carmen seguía monitoreando a Roberto, asegurándose de que recibiera solo lo necesario para su recuperación. Y entonces, una tarde, cuando Diego sostenía la mano de su padre como siempre, sintió un leve movimiento. Al principio, pensó que lo había imaginado, pero luego sintió una presión en sus dedos. Su respiración se detuvo. «Papá», exclamó. Los párpados de Roberto se agitaron levemente. «Papá», exclamó Diego, sintiendo lágrimas arder en sus ojos. La enfermera corrió hacia el lecho justo cuando Roberto abrió lentamente los ojos. Su mirada era borrosa al principio, como si su mente aún estuviera atrapada entre la oscuridad y la realidad. Pero entonces, enfocó su vista y vio a Diego. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Hijo», susurró con voz ronca. Diego soltó un sollozo y se lanzó a abrazarlo. «Papá, pensé que nunca ibas a despertar». Roberto levantó una mano débilmente y la apoyó sobre la cabeza de su hijo. «Estoy aquí, gracias a ti». Y por primera vez en mucho tiempo, Diego supo que todo estaría bien. Roberto pasó varias semanas en recuperación. Aunque su cuerpo estaba débil después de tanto tiempo en coma, su progreso sorprendió a los médicos. Cada día, Diego lo visitaba y le contaba todo lo que había pasado, omitiendo los momentos más aterradores. No quería que su papá sintiera culpa por lo que había ocurrido, pero Roberto no tardó en darse cuenta de que su hijo había sido su mayor héroe. «Salvaste mi vida, Diego», le dijo un día, sosteniendo su mano con fuerza. «No sé cómo podré agradecerte». Diego solo sonrió y apoyó la cabeza en su brazo. «Solo quiero que vuelvas a casa, papá». Su tía, que ahora nunca lo dejaba solo,
Le acarició el cabello con cariño. Pronto, cariño, tu papá está mejorando más rápido de lo que esperábamos. El peligro había pasado, pero el peso de lo sucedido aún estaba presente. Las noticias sobre el arresto de Verónica no tardaron en difundirse. La historia de la esposa que intentó envenenar a su marido para quedarse con su fortuna apareció en los periódicos, y su rostro fue expuesto en todas partes. Durante el juicio, Verónica intentó argumentar que todo era un malentendido, que jamás habría hecho daño a Roberto, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Cuando le preguntaron a Diego si quería testificar, él sintió un nudo en el estómago. No quería volver a verla, no quería estar en la misma habitación que ella. Pero entonces recordó el miedo que sintió cada vez que intentó hablar, y nadie le creyó. No iba a dejar que volviera a salirse con la suya. Se puso de pie en la sala del tribunal y habló con firmeza. La vi con mis propios ojos. Cada día, vertía algo en el suero de mi papá cuando nadie miraba. Me amenazó para que no hablara, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Cuando terminó de hablar, vio a Verónica al otro lado de la sala. Esta vez, ya no llevaba su sonrisa fingida, solo había rabia en sus ojos. El veredicto fue claro: culpable. Fue sentenciada a muchos años de prisión por intento de homicidio y fraude. Cuando la escoltaron fuera de la sala, pasó junto a Diego sin mirarlo. Él sintió un escalofrío, pero también una enorme sensación de alivio. Se acabó. El día en que Roberto finalmente recibió el alta del hospital, Diego no podía dejar de sonreír. Se aferró a la mano de su padre mientras lo ayudaban a subir al coche, sintiendo que, por primera vez en meses, todo volvía a estar en su lugar. Cuando llegaron a casa, Roberto miró a su alrededor con nostalgia. No puedo creer que siga aquí. Después de todo lo que pasó. Diego le apretó la mano. Estás aquí porque luchaste, papá. Roberto lo miró con ternura y le pasó un brazo por los hombros. Fuiste tú quien luchó por mí, hijo. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad. La casa se sentía diferente sin la presencia de Verónica. Más cálida, más segura. Te prometo que nada de esto volverá a pasarte, dijo Roberto. Estaré aquí para protegerte siempre. Diego sonrió y apoyó la cabeza en su brazo. Yo también te protegeré a ti, papá. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que podían dormir tranquilos. El peligro había pasado, y una nueva vida estaba por comenzar. La valentía de un niño de 10 años logró desenmascarar una verdad aterradora y salvar la vida de su padre. ¿Te imaginas estar en su lugar? Diego no solo enfrentó a su madrastra, sino que también luchó contra la incredulidad de los adultos y el peligro constante. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle like y compartirla para que más personas conozcan su increíble determinación. Si quieres seguir viendo historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Queremos saber desde qué país nos estás viendo. Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos tu opinión sobre esta historia.